Hacia una economía moral, de Andrés Manuel López Obrador, con voz por Laura Malfoy. Capítulo 3, parte 4. Como complemento al fortalecimiento de la economía popular, estamos entregando créditos a la palabra con el programa Tandas para el Bienestar. Hasta el día de hoy, se han otorgado 36.500 créditos sin intereses ni papeleos a pequeños comerciantes, empresarios, artesanos y a quienes se ganan la vida como pueden. Agregó que 1 millón de pequeños negocios están contemplados para recibir el beneficio de un crédito a la palabra para la adquisición de insumos y herramientas. El objetivo de este programa es mejorar las condiciones de pequeñas unidades económicas con el fin de fortalecer la economía con un enfoque de justicia social. Los créditos iniciales son de 6,000 pesos y al término de un año, si el crédito ha sido pagado, el beneficiario podría acceder a otro préstamo por 10,000 pesos. En el siguiente ciclo, la cantidad financiada será de 15,000 pesos y el tope será de 20,000 pesos. El gobierno federal ha decidido destinar hasta más de 2,000 millones de pesos para financiar este programa. En los municipios de Oaxaca avanza la construcción de caminos de concreto. 45 de ellos están en proceso y el año próximo se abrirán 50 frentes más. Nosotros entregamos los recursos a las autoridades de usos y costumbres. Ellos manejan con honestidad el presupuesto y se da empleo a mujeres y hombres de los mismos pueblos. Con estas pequeñas pero importantes obras se aminora la migración y se fortalece la vida familiar y comunitaria. Debe reconocerse que un factor principal para el fortalecimiento de la economía promovida desde abajo, con la gente y para la gente, ha sido la aportación de nuestros héroes vivientes, los migrantes mexicanos, quienes en los primeros 8 meses de este año enviaron remesas a sus familiares por 23,899 millones de dólares, el monto más alto de la historia. Una de las tareas centrales del actual gobierno federal es impulsar la reactivación económica y lograr que la economía vuelva a crecer a tasas aceptables. Para ello estamos fomentando la industria nacional mediante créditos de la Banca del Desarrollo para impulsar la producción de manufacturas y sustituir importaciones. También estamos facilitando el acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas, que constituyen el 70% de las unidades de producción del sector secundario y generan 8.960.456 empleos en el sector formal de la economía. De igual modo, estamos empeñados en fortalecer el mercado interno, lo que se está consiguiendo con una política de recuperación salarial y una estrategia de creación masiva de empleos productivos, tanto en el campo como en la industria de la construcción. Aquí conviene recordar el plan del Partido Liberal del Movimiento Radical Magonista, publicado en 1906 en Toronto, Canadá. El documento es espléndido, apegado a la realidad, propositivo, innovador y de inspiración democrática. Es uno de los programas de mayor trascendencia en la historia de México que debería conocerse ampliamente, aunque no es en vano hacer una breve reseña y resaltar la peculiar y atinada visión de los magonistas para impulsar el crecimiento económico, mejorando la capacidad de consumo de la gente y fortaleciendo el mercado interno. Para empezar, el programa propone un cambio de fondo: sustituir la dictadura por una auténtica democracia. Luego, abarca todos los aspectos de la vida pública y enlista las principales aspiraciones del pueblo y sus más urgentes necesidades. El sufragio efectivo, la no reelección, la libertad de prensa, el otorgamiento del amparo sin dilación, la pronta impartición de justicia, la abolición de la pena capital, la desaparición de los jefes políticos y, en contraparte, el fortalecimiento de la autonomía municipal, la sustitución de las cárceles por colonias penitenciarias para la regeneración de los reclusos, la eliminación del servicio militar obligatorio o leva, la unión de los países latinoamericanos para defenderse ante abusos de las potencias, la reafirmación de las leyes de reforma y el apego estricto a la Constitución, la libertad religiosa, la educación laica, el aumento de escuelas públicas,
sueldos justos a los maestros y atención especial a la enseñanza de artes y oficios. Asimismo, propone reducir los impuestos, aplicar descuentos a quienes rentan y hacer mejoras en casas y cuartos de vecindades y declarar iguales ante la ley a hijos legítimos y naturales y a hombres y mujeres. El programa contiene, además, una amplia y detallada propuesta económica en la que se equilibran libertad y prosperidad. Se postula el respeto al derecho de propiedad, se tiene como objetivo aumentar el volumen de riqueza general y se propone lograr el desarrollo nacional, en particular el de la agricultura y la industria, mediante la intervención de un Estado democrático que distribuya la riqueza, tomando en cuenta el criterio de mejorar los ingresos y el consumo de la gente para fortalecer el mercado interno. De manera clara y convincente, aquellos liberales argumentaron: los pueblos no son prósperos sino cuando la generalidad de los ciudadanos disfruta de siquiera relativa prosperidad. Unos cuantos millonarios, acaparando todas las riquezas y siendo los únicos satisfechos entre millones de hambrientos, no hacen el bienestar general, sino la miseria pública, como lo vemos en México. En cambio, el país donde todos los más pueden satisfacer sus necesidades será próspero con millonarios o sin ellos. El mejoramiento de las condiciones de trabajo, por una parte, y por otra, la equitativa distribución de las tierras con las facilidades de cultivarlas y aprovecharlas sin restricciones producirán inapreciables ventajas a la nación. No solo salvarán de la miseria ni procurarán cierta comodidad a las clases que directamente reciben el beneficio, sino que impulsarán notablemente el desarrollo de nuestra agricultura, de nuestra industria, de todas las fuentes de la pública riqueza, hoy estancadas por la miseria general. En efecto, cuando el pueblo es demasiado pobre, cuando sus recursos apenas le alcanzan para mal comer, consume solo artículos de primera necesidad y aun estos en pequeña escala. Cuando los millones de parias que hoy vegetan en el hambre y la desnutrición coman menos mal, usen ropa y calzado y dejen de tener petate por todo ajuar, la demanda de 1000 géneros que hoy es insignificante aumentará en proporciones colosales y la industria, la agricultura, el comercio, todo será materialmente empujado a desarrollarse en una escala que jamás se alcanzaría mientras subsistieran las actuales condiciones de miseria general. En verdad que tenían razón, y acorde con los nuevos tiempos, estamos aplicando una política de fortalecimiento del consumo popular y del mercado interno. De manera concreta, expongo lo siguiente. En los primeros 9 meses de este año, con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se han creado más de 48.061 nuevos empleos, sin considerar los generados por los programas de Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, la construcción de caminos de mano de obra y otros que, en conjunto, superan el 1.000.000 de empleos adicionales. El salario mínimo aumentó este año en 16%, como nunca en 36 años de neoliberalismo, y según el IMSS, en septiembre, el promedio del salario obtenido por los 20.567.426 afiliados a esa institución fue de 11.391 pesos mensuales, la tercera cantidad más alta registrada en toda la historia. En cuanto a proyectos impulsados por el Estado para el desarrollo regional, explico que, con estricto apego a criterios de sostenibilidad, hemos iniciado los estudios de ingeniería básica del Tren Maya, que estarán terminados el 13 de diciembre de este año, para llevar a cabo la licitación de la construcción de esta importante obra que beneficiará a los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas. En cuanto al desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec, se trabaja ya en la ampliación del puerto de Salina Cruz. Se hará lo mismo con el de Coatzacoalcos. También inició la modernización de las vías del tren de carga de contenedores que conectará las costas del Océano Pacífico con las del Golfo de México. Se ha llevado a cabo la consulta a las comunidades para su aceptación e integración al proyecto y se están atendiendo sus demandas. Tengamos presente que esta angosta franja de 230 kilómetros de nuestro territorio será una vía de comunicación parecida al Canal de Panamá y con mayores ventajas.
tendremos disponibilidad de gasolinas y diésel de las refinerías de Salina Cruz y Minatitlán. Se utilizarán los ductos ya existentes de Pemex para transportar gasolinas, diésel y gas, y ya se cuenta con energía eléctrica. A ello debe agregarse que se establecerá en el istmo una zona libre o franca. Además, se reducirán los impuestos y el precio de los energéticos para propiciar la instalación de parques industriales que generen suficientes empleos y buenos salarios. Nos llevó algún tiempo cancelar los compromisos contraídos en la pasada administración para la construcción del aeropuerto en el lago de Texcoco, pero afortunadamente ya se liquidaron bonos y todos los contratos pendientes con las empresas. Aún con el costo que implicó abandonar este proyecto, estoy convencido de que fue la mejor decisión y menciono algunas razones. En ese sitio, la terminal aérea habría estado condenada a sufrir hundimientos. Se evitó la destrucción del lago Nabor Carrillo, asiento de aves migratorias. No se cerrarán ni el actual aeropuerto ni el de Santa Lucía, como estaba previsto en el proyecto de Texcoco, dada la tarea en que se trazaron las nuevas pistas y por la invasión del espacio aéreo. La saturación del actual aeropuerto se resolverá en 3 años, que será menos tiempo que el que nos habría tomado concluir la obra de Texcoco, con una solución de largo plazo, de mejor calidad, sin corrupción, con 5 pistas en vez de 3, y con un ahorro de más de 100,000 millones de pesos para el pueblo de México. Con este propósito, estamos avanzando en la creación del sistema aeroportuario de la Ciudad de México, que incluye la rehabilitación del actual aeropuerto Benito Juárez, la plena utilización del de Toluca y la construcción del nuevo aeropuerto General Felipe Ángeles en lo que es hoy la base aérea de Santa Lucía. Desde enero pasado, se inició el programa de la zona libre o franca a lo largo de 3.180 kilómetros de frontera con Estados Unidos. En dicha franja se redujo el impuesto sobre la renta al 20%. El impuesto al valor agregado, o IVA, pasó del 16 al 8%. Los combustibles se abarataron y aumentó al doble el salario mínimo. Se creó la empresa CFE Telecomunicaciones Internet para Todos, filial de la CFE, y se obtuvo la concesión para ofrecer el servicio de Internet sin fines de lucro en todo el país. En octubre comenzaron los trabajos para comunicar por este medio a 13.500 centros integradores de servicios y a 166.000 pueblos marginados del país. Es un orgullo informar que por primera vez en 14 años detuvimos la caída progresiva en la producción de petróleo. En 2018, la producción disminuyó en 200,000 barriles diarios, y en 9 meses que llevamos en el gobierno no hemos perdido producción. Por el contrario, en diciembre contaremos con 50,000 barriles diarios adicionales. También se están rehabilitando las 6 refinerías del país, y en lo que va del presente año, la producción de estas plantas aumentó del 32 al 40% de su capacidad. Asimismo, ya se licitó y se otorgaron los contratos a las empresas que han comenzado a construir la nueva refinería de Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. En materia de obra pública, estamos dando prioridad a la conservación de infraestructura y a la terminación de obras en proceso. La inversión para la construcción y el mantenimiento de carreteras y caminos rurales es de 42.500 millones de pesos. De este monto, 20,000 millones se destinan a la conservación de la red de carreteras del país, algo que nunca había sucedido. Concluyó la construcción del túnel emisor Oriente, que tomó más de 10 años y significó una inversión total de 32.189 millones de pesos. Con esta obra se evitarán inundaciones en una buena parte del Valle de México. También se terminará este año el tren ligero de Guadalajara, y se continúa construyendo el de Toluca, Ciudad de México. La participación de la iniciativa privada en el desarrollo de México es necesaria y es una realidad. En junio de 2019 firmamos con las organizaciones del sector privado un acuerdo para hacer efectivo un verdadero Estado de Derecho, combatir la corrupción e impulsar el crecimiento económico. El Consejo Mexicano de Negocios se comprometió a invertir este año $32,000 millones,
Destaco también que la CFE llegó a un arreglo con las empresas nacionales y extranjeras que construyeron ductos para el transporte del gas. Luego de largas y pacientes negociaciones, se acordó reconocer los contratos suscritos por la pasada administración, pero se redujo la tarifa y se obtuvo un ahorro de $4.500 millones para la CFE. De esta manera se logró evitar los procesos legales que estaban por iniciar en tribunales internacionales. Las empresas aceptaron el principio de que el interés nacional debe estar por encima del particular, por legítimo que éste sea. Agradezco la colaboración de Carlos Slim, presidente de Grupo Carso, y la importante intermediación de Carlos Salazar y Antonio del Valle, representantes del Consejo Coordinador Empresarial y del Consejo Mexicano de Negocios. Asimismo, destaco la postura firme y a la vez propositiva de Manuel Bartlett, director general de la CFE. Con este arreglo queda garantizado el abasto de gas para los próximos 20 años, materia prima fundamental para la generación de energía eléctrica y el desarrollo de México. En cuanto a la llegada de inversión extranjera, vamos bien. En los primeros 6 meses de este año se captaron $18,000 millones, la cifra semestral más alta de la historia. De enero a septiembre de 2019, las exportaciones sumaron más de $344,000 millones, un incremento en relación con el mismo periodo del año pasado del 3%. Además del incremento en las remesas, este año el turismo ha crecido más que en 2018. De enero a agosto de 2019 llegaron 29.800.000 turistas internacionales a México, 7.6 más que en el mismo periodo del año pasado. Asimismo, en este lapso, la derrama económica en este sector fue de $15.666 millones, 13.5% más que antes. Aquí quiero destacar la eficaz y oportuna intervención de la Secretaría de Marina para mantener libres de sargazo las playas del Caribe mexicano. Ya somos el principal socio comercial de Estados Unidos y consideramos que se aprobará en el Congreso de ese país y en el de Canadá el nuevo tratado comercial, con lo que se fortalecerá la economía de América del Norte. 7. Finanzas públicas sanas. El gobierno de la Cuarta Transformación recibió la pesada herencia de una deuda pública de $10.5 billones, resultado de la irresponsabilidad y la corrupción de los gobiernos del régimen anterior, lo que obliga a destinar $749,000 millones del presupuesto para pagar el servicio de esta deuda. Sin embargo, con la fórmula de acabar con la corrupción y reducir el costo del gobierno a la sociedad, estamos logrando nuestro propósito de financiar el presupuesto sin aumentar impuestos en términos reales, sin cobrar más por los combustibles y sin continuar endeudando al país. Es decir, en este sexenio no se recurrirá al endeudamiento para financiar los gastos del Estado ni para ningún otro propósito. Cuando recibimos el gobierno, el 1 de diciembre del año pasado, la deuda pública representaba el 44.9% del Producto Interno Bruto y al 31 de octubre de este año era de 42.8%. Esto no significa que así cerremos el año, pero aún con el supuesto de bajo crecimiento y depreciación del peso en los últimos 2 meses, la deuda no aumentará en términos reales. Como norma, no se gastará más dinero del que ingrese a la hacienda pública. Los recursos destinados a financiar los programas sociales provienen de lo que se ahorra con el combate a la corrupción y la eliminación de gastos suntuarios. Hacia el futuro, pensamos que la hacienda pública se fortalecerá con una mejor rentabilidad del sector energético y un mayor crecimiento económico. Y reitero, en materia de política monetaria, el gobierno federal respetará la autonomía del Banco de México. No ha habido incrementos de impuestos en términos reales ni aumentos a los precios de los combustibles por encima de la inflación. Tanto estos como las tarifas eléctricas se reducirán hacia mediados del sexenio, cuando se terminen las obras de la nueva refinería de Dos Bocas, se concluya con la rehabilitación de las ya existentes
y se recupere la capacidad de generación de la Comisión Federal de Electricidad. Al mismo tiempo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera y del Sistema de Administración Tributaria, comparte con rigor la evasión fiscal, que es, a fin de cuentas, una modalidad de la corrupción, y se abstiene de conceder créditos, exenciones y otros beneficios que solían otorgarse, como ya hemos visto, en forma consuetudinaria a los causantes mayores e influyentes. En el segundo trimestre del año, el país obtuvo un superávit de $5.143 millones en su cuenta corriente, el mayor desde que se iniciaron los registros de 1980. La nueva política económica significa mantener finanzas públicas equilibradas, sanas y no deficitarias. Al cierre de este año, cumpliremos con la meta del superávit primario del 1% del Producto Interno Bruto. En septiembre, la inflación anual fue de 3%, la más baja desde diciembre de 2016. Durante el tiempo que llevamos en el gobierno, el peso ha resistido fuertes presiones externas y se ha mantenido estable en relación con el dólar, mientras la mayoría de las monedas emergentes se han depreciado. Incluso nuestra moneda se ha fortalecido en 4% con relación al dólar. El costo de financiamiento para Pemex está bajando. En noviembre de 2018, la tasa de rendimiento de un bono a 10 años era de 7.83%. A finales de octubre de este año bajó a 5.97%. De diciembre de 2018 a octubre de 2019, las reservas internacionales han crecido en $5.823 millones. En septiembre, el indicador de confianza del consumidor se ubicó en 44.7 puntos, nivel que no se alcanzaba desde hace más de 10 años. En agosto, el INEGI reportó que los ingresos por ventas al por menor aumentaron 2.4% en relación con el mismo mes del año pasado. La bolsa de valores se ha mantenido estable. En el tiempo que llevamos de gobierno ha aumentado en un 3%. Tenemos finanzas públicas sanas. La recaudación de impuestos hasta septiembre aumentó en 2.4% en comparación con el año pasado. La economía está creciendo poco, pero no hay recesión. Además, ahora es menos injusta la distribución del ingreso, es decir, hay más desarrollo y bienestar. 8. Un país con bienestar. El objetivo más importante del gobierno de la Cuarta Transformación es que en 2024 la población de México esté viviendo en un entorno de bienestar. En última instancia, la lucha contra la corrupción y la frivolidad, la construcción de paz y la seguridad, los proyectos regionales y los programas sectoriales que opera el Ejecutivo Federal están orientados a ese propósito sexenal. El estado de bienestar no es un concepto nuevo. Desde el siglo XIX, los movimientos obreros impulsaron en muchos países del mundo reivindicaciones que, más tarde, habrían de quedar plasmadas en sus leyes, tales como los servicios universales y gratuitos de educación y salud, las vacaciones pagadas, la jornada máxima de trabajo y los salarios mínimos. Con marcadas diferencias tanto en Europa como en Estados Unidos, se edificaron estados de bienestar. En el caso de México, los artículos 3, 27, 123 y otros de la Constitución de 1917 sentaron las bases para un estado de bienestar con características propias en un país predominantemente agrario y de tradiciones indígenas comunitarias. Para edificar el bienestar de las mayorías, se requería de una fuerte presencia del sector público en la economía, de enérgicas políticas recaudatorias y de una intervención estatal que moderara las enormes desigualdades sociales en las que desemboca, de manera inevitable, una economía de mercado sin control alguno. Así pues, hasta hace unas décadas era normal y aceptado que en los países capitalistas industrializados el Estado detentara el monopolio de sectores estratégicos como las telecomunicaciones y los ferrocarriles, la operación de puertos y aeropuertos,
los sistemas de pensiones y, por supuesto, los sistemas de educación y salud. En la crisis económica de 1973, los grandes capitales y sus ideólogos, los economistas neoliberales, vieron la oportunidad de desmantelar en provecho propio los mecanismos de redistribución, los derechos laborales, los sistemas de enseñanza y salud, y todo lo que fuera de propiedad pública. Se alzó en el mundo un clamor concertado que señalaba al sector público como intrínsecamente corrupto y mal administrador. Se afirmó que resultaba demasiado costoso mantener los derechos laborales y sociales. Se decidió que el gasto social era inflacionario y generador de déficits incontrolables que acabarían llevando a los países a la bancarrota. El modelo alternativo, que fue el desmantelamiento del estado de bienestar y la privatización de todo lo imaginable, tuvo en la dictadura militar chilena, instaurada de manera criminal y violenta en 1973, su primer laboratorio. De ahí pasó a Gran Bretaña, en donde fue aplicado por los conservadores y posteriormente, en 1981, en Estados Unidos de América, en donde se eliminaron un sinfín de leyes que regulaban la economía y las finanzas. Se redujeron los impuestos y se emprendió una ofensiva en contra de los sindicatos. Las crisis financieras que padeció México en 1976 y 1982 en adelante llevaron al colapso del modelo económico, denominado desarrollo estabilizador, y a partir de 1982 los gobernantes empezaron a adoptar medidas de claro corte neoliberal. 6 años más tarde, con la imposición de Carlos Salinas en la presidencia de la República, la receta fue aplicada de lleno y se inició el desastroso periodo que culminó en 2018 y dejó una dolorosa herencia de pobreza multiplicada, desigualdad social, marginación, corrupción, deterioro institucional, pérdida de soberanía, inseguridad y violencia. Hoy, en 2019, el país y el mundo han cambiado mucho y en muchos sentidos, y sería imposible y hasta disparatado intentar un retorno a las estrategias del desarrollo estabilizador. Esas estrategias atenuaron, pero sin erradicar, la pobreza y la miseria y fueron obra de un régimen claramente antidemocrático. Actualmente, México vive en una economía mundial abierta. El antiguo orden bipolar ha desaparecido. La revolución digital ha trastocado las viejas lógicas del comercio y de las relaciones sociales. El grado de integración económica con Estados Unidos es mucho mayor que en 1982 o 1988, en los tiempos previos al Tratado de Libre Comercio, y la sociedad es mucho más consciente y participativa y no toleraría un régimen autoritario como el que se mantuvo hasta 2018. En estas circunstancias, el gobierno federal impulsa una nueva vía hacia el desarrollo para el bienestar, una vía en la que la participación de la sociedad resulta indispensable y que puede definirse con el propósito de construir la modernidad desde abajo, entre todos y sin excluir a nadie. La referencia de ese abajo social implica el protagonismo histórico que se ha ganado siempre los desposeídos, oprimidos, despojados y discriminados, aquellos que han sido tradicionalmente atropellados por los grandes intereses económicos, ignorados por los medios de información convencionales y privados del ejercicio de sus derechos por el poder político. Pero hace referencia también a la formidable reserva de la civilización mesoamericana contenida en su herencia cultural y social, y que ha resistido 300 años de dominio colonial, un siglo de guerras internas durante la República Independiente y, por supuesto, más de 3 décadas de neoliberalismo rapaz. Lo nuestro, lo ya emprendido, es una construcción colectiva que incluye la vasta diversidad de posturas políticas, condiciones socioeconómicas, espiritualidades, culturas, regiones, idiomas, ocupaciones y oficios, edades, identidades y preferencias sexuales que confluyen en la población actual de México. No discrimina a nadie,
porque es precisamente una respuesta positiva y constructiva a las décadas de exclusión en las que las mayorías fueron impedidas de participar mediante la manipulación política, la desinformación y la represión abierta en las decisiones nacionales. En esta nueva etapa de la vida nacional, el Estado no es gestor de oportunidades, que es, como se presentó de manera explícita, la política social del régimen neoliberal. Es y será, en cambio, garante de derechos. La diferencia entre unas y otros es clara. Las oportunidades son circunstancias azarosas y temporales o concesiones discrecionales sujetas a término, que se le presentan a un afortunado entre muchos, y pueden ser aprovechadas o no. Los derechos, en cambio, son inmanentes a la persona, irrenunciables, universales y de cumplimiento obligatorio. El derecho a la vida, a la integridad física y a la propiedad están siendo garantizados por medio de la Estrategia Nacional de Justicia, Paz y Seguridad 2018-2024. Vuelvo a proclamar, por convicción, humanismo y por el bien de todos, primero los pobres. Solo con una sociedad justa lograremos el renacimiento de México. El país no será viable si persisten la pobreza y la desigualdad. Es un imperativo ético, pero no solo eso. Sin justicia no hay garantía de seguridad, tranquilidad ni paz social. La fraternidad no solo tiene un rostro humano, sino que es la manera más eficaz para garantizar la gobernabilidad, el Estado de Derecho y la armonía social. Nada justifica la pobreza en que viven millones de mexicanos, porque ésta no es producto de la fatalidad o del destino. El ciclo neoliberal ha sido una verdadera fábrica de pobres, y la pobreza se ha reproducido y agravado ante la ausencia de un Estado con sentido y visión social. Debemos reconocer, a contrapelo del dogma económico, que en cualquier país el Estado es fundamental para el bienestar de la población, y que en una nación como la nuestra, con tantas desigualdades, resulta indispensable para la supervivencia de muchos. Dejemos de lado la hipocresía neoliberal. Al Estado le corresponde atemperar las desigualdades sociales. No es posible seguir desplazando la justicia social de la agenda del gobierno. No es jugar limpio utilizar al Estado para defender intereses particulares y procurar desvanecerlo cuando se trata del beneficio de las mayorías. No se vale defender la facultad del Estado para rescatar instituciones financieras en quiebra y considerarlo una carga cuando se trata de promover el bienestar de los más desfavorecidos. El Estado debe alentar con decisión el desarrollo social en dos vertientes. Por un lado, impulsar el crecimiento económico y la creación de empleos para mejorar los ingresos de la gente. Ello redundará en mejor educación, salud y calidad de vida en general. Por otro lado, en tanto se logra alcanzar ese nivel de desarrollo y dada la situación de pobreza en que vive la mayoría de los mexicanos, el Estado debe garantizar satisfactores básicos de bienestar. Nuestra propuesta consiste en establecer un estado de bienestar igualitario y fraterno para garantizar que los pobres, los débiles y los olvidados encuentren protección ante incertidumbres económicas, desigualdades sociales, desventajas y otras calamidades, donde todos podamos vivir sin angustias ni temores. El estado de bienestar igualitario y fraterno que estamos aplicando tiene como ideal la protección de las personas a lo largo de la vida, desde la cuna hasta la tumba, haciendo realidad el derecho a la alimentación, al trabajo, la salud, la educación y la cultura, la vivienda y la seguridad social. En consecuencia, es un timbre de orgullo, una dicha enorme, poder decir que este año se destinarán más de 300,000 millones de pesos a programas de desarrollo social, en beneficio directo de más de 20 millones de personas, algo jamás visto en la historia de México. Con esto damos fin a la cuarta parte del capítulo 3, y no porque realmente esté terminando de cerrar una idea, sino porque se hace demasiado largo el video,
por lo que en la parte 5 empezaremos a describir algunos de los programas de los que habla el autor.